historia, pues él quiere tratar de volverse más humano, lo más humano que se pueda, y pues obviamente para lograr eso tiene que empezar a cambiar sus partes robóticas por partes humanas. Entonces, gracias a la ayuda de aquí su amigo científico, pues él lograron por medio de impresión hacer unos órganos especiales para él, para que pues pudiera tener esa humanidad. Esta película está basada en un libro de Isaac Asimov de 1976. O sea que en ese tiempo, obviamente, esto todavía se veía totalmente como ciencia ficción, la posibilidad de crear órganos artificiales, pues todavía era algo muy imaginario, pero pues ahorita ya estamos mucho más cerca de lograr eso. Entonces, vamos a ver rápidamente la agenda de esta presentación. Bueno, vamos a hablar un poquito del trasplante de órganos, cuáles son los problemas del trasplante, la historia de la bioimpresión también de manera muy breve, qué es la bioimpresión, qué pasos tenemos que seguir para lograr bioimprimir, las plataformas que están disponibles para la bioimpresión y características de los materiales que se utilizan normalmente y algunos ejemplos de lo que se ha logrado hasta el momento. Entonces, bueno, empezamos hablando de solo en nuestro país, en México, hay más de 21.800 personas que están en espera de un trasplante, de las cuales solo 3 de cada 1,000 van a poder recibir uno. Es decir, que el resto, pues, o seguirá mucho tiempo en la lista de espera o de plano, pues, no va a lograr sobrevivir el tiempo suficiente para recibir un trasplante. Los órganos que más se requieren para trasplante incluyen riñones, hígados, corazones, páncreas y pulmones. Y en el caso de los tejidos, pues se necesitan más de córnea, de hueso, de piel o de tendón. Ahora, ¿cuál es el problema del trasplante? Bueno, precisamente porque hay pocos donantes, el tiempo de espera para un trasplante puede ser muy, muy largo. Como les digo, hay personas que de plano ya no sobreviven el tiempo de espera. Y otro de los problemas muy importantes es el rechazo o el posible rechazo del órgano implantado. Ahora en la actualidad pues también ya hay más pruebas que se pueden hacer previamente para tratar de asegurarnos de que el órgano no va a ser rechazado por el sistema inmune de la persona en donde se implanta, pero aún así puede llegar a haber alguna reacción adversa y pues precisamente que se llegue otra vez al rechazo del órgano. Entonces surge, como ya les mencioné, esta herramienta de biofabricación conocida como bioimpresión, para abrirnos una puerta de posibilidades donde podemos generar muchos tejidos diferentes y eventualmente lograr construir órganos completos. Entonces, brevemente la historia, bueno, en la década de los 80 se hizo algo similar a bioimpresión de células, pero fue en segunda dimensión y fue por microposicionamiento. Después, en la década de los 90, pues surge el primer reporte de tecnología donde se demostraba que podían hacer un modelado igual en segunda dimensión de células vivas. En la década de los 2000 surge ahora sí la primera bioimpresora basada en extrusión. Más adelante les voy a explicar cuáles son las plataformas. Y también la primera impresora inkjet que hicieron modificando una impresora HP estándar. Y también surge el primer cultivo de células en tercera dimensión y también pudieron generar constructos vasculares sin andamio. En la década de los 2010 se logra hacer bioimpresión in situ en animales. También se logró imprimir estructuras tubulares, o sea, huecas, y surge la impresión 3D basada en procesamiento de luz digital, o DLP, por sus siglas en inglés. Y ya para la actualidad, bueno, lo más impactante que ha surgido hasta ahora, pues es que ya se logró imprimir una estructura cardioide, se hizo en Tel Aviv y como hidrogel se usó colágeno humano, pero ahorita más adelante también vamos a ver más a fondo esta parte. Entonces, bueno, brevemente, ¿qué es la bioimpresión? Bueno, si ustedes ya están más o menos enterados de que existe la impresión 3D, saben que es una técnica de manufactura aditiva donde se usan termoplásticos que se calientan a altas temperaturas para derretirlos y entonces formar estructuras que se puedan ver en tercera dimensión. Bueno, la bioimpresión es muy similar, solo que en lugar de usar termoplásticos se usan biotintas y las biotintas están hechas con células vivas y uno o varios hidrogeles. Entonces vamos a ver rápidamente este pequeño video que les traje para que se den una idea más
más clara de qué es la bioimpresión de órganos. There are currently hundreds of thousands of people on transplant lists waiting for critical organs like kidneys, hearts, and livers that could save their lives. Unfortunately, there aren't nearly enough donor organs available to fill that demand. What if, instead of waiting, we could create brand new, customized organs from scratch? That's the idea behind bioprinting, a branch of regenerative medicine currently under development. We're not able to print complex organs just yet, but simpler tissues, including blood vessels and tubes responsible for nutrient and waste exchange, are already in our grasp. Bioprinting is a biological cousin of 3D printing, a technique that deposits layers of material on top of each other to construct a three-dimensional object, one slice at a time. Instead of starting with metal, plastic, or ceramic, a 3D printer for organs and tissues uses bioink, a printable material that contains living cells. The bulk of many bioinks are water-rich molecules called hydrogels. Mixed into those are millions of living cells, as well as various chemicals that encourage cells to communicate and grow. Some bioinks include a single type of cell, while others combine several different kinds to produce more complex structures. Let's say you want to print a meniscus, which is a piece of cartilage in the knee that keeps the shin bone and thigh bone from grinding against each other. It's made up of cells called chondrocytes, and you'll need a healthy supply of them for your bioink. These cells can come from donors whose cell lines are replicated in a lab, or they might originate from a patient's own tissue to create a personalized meniscus less likely to be rejected by their body. There are several printing techniques, and the most popular is extrusion-based bioprinting. In this, bioink gets loaded into a printing chamber and pushed through a round nozzle attached to a print head. It emerges from a nozzle that's rarely wider than 400 microns in diameter and can produce a continuous filament roughly the thickness of a human fingernail. A computerized image or file, the placement of the strands, either onto a flat surface or into a liquid bath that'll help hold the structure in place until it stabilizes. These printers are fast, producing the meniscus in about half an hour, one thin strand at a time. After printing, some bioinks will stiffen immediately. Others need UV light or an additional chemical or physical process to stabilize the structure. If the printing process is successful, the cells in the synthetic tissue will begin to behave the same way cells do in real tissue, signaling to each other, exchanging nutrients, and multiplying. We can already print relatively simple structures like this meniscus. Bioprinted bladders have also been successfully implanted, and printed tissue has promoted facial nerve regeneration in rats. Researchers have created lung tissue, skin, and cartilage, as well as miniature semi-functional versions of kidneys, livers, and hearts. However, replicating the complex biochemical environment of a major organ is a steep challenge. Extrusion-based bioprinting may destroy a significant percentage of cells in the ink if the nozzle is too small, or if the printing pressure is too high. One of the most formidable challenges is how to supply oxygen and nutrients to all the cells in a full-size organ. That's why the greatest successes so far have been with structures that are flat or hollow, and why researchers are busy developing ways to incorporate blood vessels into bioprinted tissue. There's tremendous potential to use bioprinting to save lives and advance our understanding of how our organs function in the first place. And the technology opens up a dizzying array of possibilities, such as printing tissues with embedded electronics. Could we one day engineer organs that exceed current human capability, or give ourselves features like unburnable skin? How long might we extend human life by printing and replacing our organs? And exactly who and what will have access to this technology and its incredible output? Bueno, pues ya con eso, creo que es bueno, suficiente para que se dieran una idea
Entonces vamos a ver los pasos que se tienen que seguir para poder imprimir tejidos en 3D. Bueno, primero pues la imagenología. De aquí es de dónde vamos a sacar el diseño para lo que queramos imprimir. Entonces puede usarse tecnologías de rayos X, tomografías, resonancia magnética. Esto depende pues de qué órgano o qué tejido se requiere replicar. El enfoque del diseño, bueno, si se quiere ya generar una estructura similar o idéntica a la contraparte real, si se va a hacer por autoensamblado o si solo se van a crear mini tejidos. Después viene la selección del material. Usualmente se pueden usar polímeros sintéticos naturales o incluso derivados de la matriz extracelular. Y en la parte, bueno, el siguiente paso es la selección de los tipos celulares que se van a usar. Se pueden usar células diferenciadas o células madre, dependiendo de qué órgano se quiere imprimir, qué tejido se quiere imprimir y qué señalización química se le va a dar en el hidrogel que va a servir como estructura. Si se le va a poder añadir algún cóctel de diferenciación, pues entonces se pueden usar células madre, pero si ya se requiere como una aplicación más inmediata, pues lo mejor es usar células ya diferenciadas. Luego viene la bioimpresión, que puede ser generalmente estas son las 3 plataformas más usadas, de inkjet, microextrusión o asistida por láser. Igual ahorita las vamos a ver un poquito más a detalle. Y el último paso, pues la aplicación. Si se requiere que el tejido madure antes de aplicarlo, si se puede implantar directamente, o si solo se va a utilizar para pruebas in vitro, o sea que no se vaya a implantar en ningún ser vivo. Ahora, bueno, ahora sí, las plataformas de impresión que les mencioné ahorita. La primera aquí es el procesamiento de luz digital, son todas las técnicas basadas en láser, donde, bueno, aquí el ejemplo está un poco más simple. Imagínense que queremos construir una papa. Entonces, dependiendo de la técnica de impresión es de qué manera vamos a construir esa papa. En el caso de luz digital, como es un láser que va a ir polimerizando capa por capa, es como si tuviéramos una papa en rebanadas y entonces la vamos a ir armando precisamente poniendo una rebanada a la vez. En el caso de las técnicas basadas en extrusión, es como si tuviéramos la papa rayada. Entonces, precisamente tenemos que ir colocando cada tirita o filamento para poder ir armando la papa completa. Y en el caso de la impresión por inkjet, es como si tuviéramos la papa picada. Entonces vamos a tener que acomodar igual cuadrito por cuadrito para poder generar la estructura completa de la papa. Ahora, las propiedades de los materiales, esta parte es muy importante porque pues si uno sabe qué órgano va a imprimir, las células que va a utilizar, pues es más o menos obvio o lógico cuál se tiene que elegir. Sin embargo, los materiales es un proceso un poco más complicado. Estas son las 5 principales características que deben cumplir los materiales, pero ahorita vamos a verlas una por una. Entonces, empezamos con la parte de imprimibilidad. ¿Esto qué significa? Bueno, como el nombre es muy intuitivo, significa que el material se puede imprimir. ¿Por qué? Porque hay materiales que pueden, dependiendo de cambios en presión o temperatura, se pueden hacer más líquidos o más sólidos. Entonces, dependiendo de las condiciones que se van a utilizar para la impresión, es la tinta que se puede utilizar. En este ejemplo que les puse aquí, están usando una combinación de alginato con carboximetilcelulosa. En el caso del alginato, están manteniendo la concentración constante y la celulosa es la que van modificando, disminuyendo la concentración. Entonces, como pueden observar en las primeras 3 columnas, se ve que esa combinación de hidrogeles con esas concentraciones crean una gelificación adecuada para que se formen estos filamentos y se construya esta gradilla que tienen aquí, donde hay diferentes tamaños de cuadritos. Cuando baja más la concentración de la celulosa, se ve como la tinta ya no gelifica lo suficiente y entonces queda más líquida y ya no se pueden formar las líneas que van a darle forma a los cuadritos internos de la gradilla. Por eso es muy importante siempre hacer una caracterización de las tintas antes de la impresión. Y otra cosa que es muy importante es que esta caracterización, que usualmente se le conoce como caracterización rheológica, porque lo que queremos es ver las propiedades de la viscosidad y cómo cambia de la tinta,
Esto también se tiene que hacer incluyendo las células en la tinta. ¿Por qué? Porque hay materiales que tienen ciertas características, pero cuando le agregamos células a la combinación, entonces cambia esa rheología. Por eso también es algo que se tiene que tomar en cuenta antes de empezar el proceso. Luego, biocompatibilidad, bueno, pues este es muy simple. Ustedes saben que materiales biocompatibles tienen que poder estar en contacto con tejidos o sistemas vivos sin causar toxicidad, sin causar heridas o algún rechazo por parte del sistema inmune. O si se va a provocar una respuesta inmune, pues que sea lo más leve posible. Tienen que tener una cinética de degradación adecuada. ¿Esto por qué? Bueno, el hidrogel que usamos para la tinta va a funcionar como andamio o va a fungir como matriz extracelular de las células que estemos imprimiendo. Entonces, las células eventualmente tienen que ser capaces de producir su propia matriz extracelular. Por lo tanto, el hidrogel en el que se encuentran embebidas tiene que poder degradarse más o menos a la misma tasa que las células pueden generar su propia matriz. Si se degrada más rápido, pues las células eventualmente van a estar más bien suspendidas en un líquido y no van a poder desarrollarse adecuadamente y se va a perder la estructura que se haya creado por impresión. En cambio, si es al revés, que el hidrogel esté muy duro y las células no puedan agarrar su morfología normal, no puedan estirarse, comunicarse entre ellas y tampoco pueden producir su propia matriz porque están encerradas en una matriz muy dura, pues tampoco va a funcionar el constructo y las células eventualmente van a morir. Entonces, esta es otra parte también muy importante de cómo necesitamos que sea el material que vamos a utilizar como hidrogel para la impresión. Después, pues las propiedades mecánicas y estructurales, esto obviamente tiene que ver con cuál es la aplicación del tejido. No es lo mismo imprimir o querer imprimir un fragmento de hueso a querer imprimir un fragmento de cartílago. Necesitamos materiales que sean o que funcionen de acuerdo a la aplicación que se le va a dar al tejido que se está imprimiendo. En este caso, por ejemplo, sería bueno usar hidroxiapatita en la combinación de tinta para la parte del hueso y para el cartílago a lo mejor nos serviría Yelma, por ejemplo. Y bueno, la parte de biomimetismo es justamente si vamos a imprimir un tejido que ya tenga una estructura similar a su contraparte en el organismo, pues tenemos que generar esa estructura o lograr generar esa estructura dependiendo de dónde se va a implantar, qué parte va a hacer, qué función va a cumplir. Aquí en la derecha vemos unas válvulas, como las válvulas cardíacas, que se tienen que renovar en algunas personas ya de mayor edad, que sufren que las válvulas se les tapan o se hacen duras. Entonces hay que hacerles un trasplante de estas válvulas. Usualmente usan válvulas porcinas o bovinas, pero ya últimamente se está empezando a aplicar estas válvulas que son creadas por bioimpresión. Y acá a la izquierda les muestro el corazoncito del cual les hablé al principio. Les dije que habían logrado imprimir una estructura cardioide. En este caso hicieron una modificación de la impresión por extrusión, pero aquí esa extrusión por inmersión, entonces la estructura fue impresa dentro de un baño para que la estructura pudiera mantenerse mientras se está imprimiendo. Y como pueden ver, bueno, el corazoncito pues está completo, tiene todo lo que necesita. En la imagen donde se ve rojo con azul es porque perfundieron un líquido con tinta para que se viera que sí tenía el espacio del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Y bueno, ahí en la imagen se ven cómo está, es un corazón muy pequeñito, pero tiene la estructura más o menos real de un corazón de una persona normal. Ahora, bueno, ¿qué materiales se usan usualmente? Como les había mencionado, pueden ser naturales o sintéticos y también pueden ser compuestos. De los naturales, pues usualmente se usa alginato, el colágeno, sedas, gelatina, que es un derivado del colágeno, fibrina, ácido hialurónico. También les mencioné que se podían usar derivados de la matriz extracelular.
o hidroxiapatita, matrigel, etc. En caso de los sintéticos casi no se usan, pero de los pocos que se han usado están incluidos el polietilenglicol, la polivinilpirrolidona, la policaprolactona y el plurónico. Y los compuestos generalmente pues combinan 2 o más de estos, ya sean naturales o naturales con sintéticos. ¿Para qué? Pues porque generalmente se escoge alguno que le va a conferir a las células una señalización química para que se sientan como en casa y puedan reproducirse y agarrar la morfología que tienen que tener. Y el otro es el que le va a conferir las propiedades de imprimibilidad que vimos hace un rato. Entonces, lo más común es que se usen combinaciones de hidrogeles. Ahora, bueno, ¿qué hemos logrado hasta ahora? Bueno, como ya les mencioné, este corazoncito que imprimieron, pero además de los corazones, pues también se ha logrado imprimir otras partes del tejido cardíaco, como les mencioné, las válvulas, o algunos que se pueden usar como parches para personas que sufran infarto al miocardio. También en el caso del sistema musculoesquelético, bueno, ya se ha logrado imprimir hueso vascularizado, cartílagos para oreja y nariz, o los meniscos que vimos en el video. También incluso ya hay pruebas para discos intervertebrales. En este caso, por ejemplo, imprimieron músculo, pero en esta estructura, donde están simulando las fibras, que pues el músculo está formado de fibras de actina y miosina, que es lo que le permite al músculo contraerse cuando es necesario. Entonces, esta estructura también la implantaron en un ratoncito para ver si podía como que fungir con su función de ser parte del músculo, ¿no? También se han logrado imprimir córneas, muy importante, esto es reciente. Tejidos similares al páncreas, obviamente todavía no se logra imprimir un páncreas completo porque es uno de los órganos más complejos, pero usando esta estructura como de zigzag ya lograron imprimir células. En estas imágenes donde se ven como las células fluorescentes verdes, significa que hay más cantidad de células vivas, porque este es un ensayo Live Dead, donde se ven fluorescentes las células vivas verdes y las células muertas se ven rojas. Y pues en la imagen vemos que la mayoría están vivas, lo cual es una muy buena señal. También se han hecho avances para imprimir ovarios, y esto sería muy útil también para las personas que sufren de infertilidad y que quieren tener hijos. En el caso del sistema nervioso, bueno, imprimieron esta estructura, este es un ejemplo nada más, donde ellos querían ver si lograban dar una señalización química por medio de estos hidrogeles para que hubiera una comunicación entre las neuronas de un lado y el otro, dejándoles un espacio libre de células en medio. Y en la parte de la derecha vemos que sí hay un axón que está empezando a salir hacia la región donde no hay células, lo cual también significa que pues esto también abre muchas posibilidades para personas que tengan lesiones en la columna. También se ha logrado imprimir tejido similar al hígado, esto también todavía en escala muy pequeña, todavía es muy difícil imprimir un hígado completo, pero bueno, también esto consideramos que son buenos avances. En el caso de la piel, pues obviamente sería muy bueno para personas que tengan quemaduras muy graves, que necesiten de plano trasplantes externos. Solo que la piel también es muy complicada porque además de sus 3 capas, pues también tienen los folículos donde salen los vellitos, tienen las glándulas sudoríparas, y es todavía un tejido muy complejo, a pesar de que es, digamos, plano y parece relativamente sencillo, en realidad sí es todavía muy complejo. En cuanto a pulmones, bueno, se ha logrado imprimir una estructura como esta, donde se puede simular cómo se inflan los pulmones, el intercambio de gases. Ahí también ya va más o menos avanzando esa área. En el caso de los riñones, bueno, el doctor Anthony Atala logró imprimir un riñón de tamaño fisiológico real, pero el riñoncito pues no vivió mucho tiempo. Este no fue implantado, solo se imprimió para prueba de concepto. Vieron que sí se puede, pero en este caso pues obviamente lo que hizo falta también fue lograr la correcta difusión de nutrientes y oxígeno. Y bueno, también la famosa vejiga del doctor Anthony Atala, que implantó en este muchachito en 2004, y pues ya es un joven adulto, emprendedor y está muy bien de salud. Entonces vemos que la vejiga pues es un órgano mucho más simple, en el video también lo vimos, entonces
Por eso fue más sencillo hacer por impresión la vejiga, implantarla. Este es uno de otros 10 que recibieron implantes de vejiga y pues todavía son funcionales, ¿no? Siguen vivos, siguen muy bien, no han requerido cirugías posteriores a esto. Entonces esto nos da la visión de que sí se puede y sí vamos a llegar o vamos a lograr generar estos órganos artificiales por medio de bioimpresión. Ahora, ¿cuáles son los retos que quedan en cuanto a esto de lograr bioimprimir órganos? Bueno, pues la vasculatura es uno de los principales problemas porque para generar un órgano de tamaño fisiológico relevante, pues se tiene que lograr hacer llegar nutrientes, oxígeno y que haya un correcto intercambio de desechos. Y esto se logra a nivel real, o sea, en un cuerpo humano real se logra a través de los vasos sanguíneos. Entonces, como los vasos sanguíneos en el cuerpo humano real pueden ser de tamaños muy pequeños, las resoluciones que nos dan las impresoras actuales todavía no nos permiten generar estructuras tan pequeñas. Entonces, si no podemos todavía lograr o asegurar que va a haber esa difusión de nutrientes y de oxígeno adecuada, pues no podemos generar un tejido de tamaño tan grande porque no va a sobrevivir mucho tiempo. Y otro de los retos es el tiempo de proceso. Digo, como vieron ahí en el video, el menisco se podía imprimir en media hora, pero imagínense cuando ya se tenga que imprimir un pulmón o un corazón o un hígado, pues obviamente el tiempo de proceso va a ser mucho más largo, entonces también vamos a tener que desarrollar alguna forma de mantener a las células vivas, las células que están formando la biotinta, para que no mueran durante el proceso de impresión y pues se logra imprimir el órgano completo y que siga siendo viable. Y bueno, ¿qué otras aplicaciones tiene la bioimpresión? Pues sobre todo se ha estado usando mucho para imprimir modelos de cáncer. ¿Para qué queremos imprimir modelos de cáncer? Bueno, obviamente estos no se van a implantar. Estos son para poder estudiar la biología del cáncer, la respuesta a ciertos fármacos, incluso la interacción de las células de cáncer con otros tipos celulares, porque igual que en un órgano normal, en un tumor no solo hay células de cáncer, también hay células, hay macrófagos, hay otras células del sistema inmune, hay células estromales, hay células de la vasculatura, de las que forman los vasos sanguíneos, entonces todo ese tipo de interacciones se pueden estudiar en este tipo de modelos. Entonces ahorita está también muy de moda usar bioimpresión para generar modelos de cáncer. Y también se puede combinar la bioimpresión con estos otros sistemas de organ on chip para generar también modelos de un órgano o incluso de sistemas completos para también generar modelos de otras enfermedades o igual para ver interacción de, por ejemplo, si yo quiero probar un fármaco que va para el hígado, pero en realidad quiero ver qué efecto tiene en el corazón. Bueno, pues entonces puedo hacer varios organ on chip, varios órganos diferentes y conectarlos y ver cuál es esa interacción que puede surgir a partir de esto. Y bueno, eso es todo por mi parte. De aquí les dejo mi correo por si tienen alguna duda también, si no alcanzan a preguntar ahorita. Pero bueno, les agradezco mucho su asistencia y su atención. Y pues estoy disponible para preguntas que tengan. Muchas gracias, Mónica. Por aquí en el chat ya tenemos preguntas. Si alguien más tiene una duda, por favor levantar la manita para ir de forma ordenada preguntando a nuestra ponente sobre el tema. Por aquí, Mónica, Juan Carlos Carrillo del Castillo nos pregunta, ¿estos químicos no afectan la conformación de las estructuras de las células? Ok, cuando me refería a químicos que se pueden agregar a la biotinta, obviamente son químicos derivados de las células, ¿no? O sea, factores de crecimiento, a lo mejor alguna hormona, que precisamente son para ayudar a las células a que se sientan en un ambiente más natural. Otra pregunta, esta es de Melissa Michel, nos dice, ¿las células naturales pueden mutar al estar en contacto con las tintas? Las células mutar por estar en contacto con las tintas tal cual, no.
en realidad, precisamente porque la mayoría de las tintas se generan de polímeros naturales, no hay ese riesgo tal cual. Eso tal vez podría pasar dependiendo de si se usan células madre, pues que se les dé una señalización adecuada, pero no, en realidad es muy poco probable que muten por eso. O sea, pueden mutar porque estén en cultivo ya mucho tiempo, cosas así, pero no tal cual por el contacto con las tintas. Okay. Otra pregunta, esta es de Gabriela Ramírez. Ella pregunta, ¿en cuánto tiempo crees que se pueda lograr la impresión de cualquier órgano? Pues esa creo que es una pregunta un poco más personal. Yo pienso que es probable que a lo mejor en unos 20 años ya sea posible que se hagan impresión de órganos completos. Es todavía complicado por lo que les decía de la resolución que se puede lograr con las impresoras, pero como ya se están haciendo muchos avances, sobre todo para generar la vasculatura dentro de un constructo sólido, pues creo que eso ya nos está ayudando a que podamos generar tejidos un poco más gruesos, más anchos, o sea, ya acercarnos un poco más al tamaño real. Obviamente también otra cuestión es que tenemos que lograr que coexistan todos los tipos celulares que necesita un órgano. Entonces, esa es otra cuestión, pero sí, yo pienso que tal vez probablemente en unos 20 años ya sea posible. Ángel, tienes la mano levantada. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Sí, buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta con respecto a la última parte que mencionaba sobre la aplicación de las investigaciones, o bueno, de la investigación in vitro, otras enfermedades en órganos impresos. ¿Qué tan viables son estas impresiones como para poder, no sé, por decir un ejemplo, ¿no? Estudiar un virus en un órgano impreso? Sí, me entendí. Sí, bueno, hasta el momento creo que se han enfocado más bien en enfermedades como congénitas, no enfermedades así como por patógenos. Pero, por ejemplo, sí leí también por ahí hicieron un pulmón en chip y vieron cuál era o sea, metieron también células inmunes y todo y vieron cómo era la interacción si entraba un patógeno como una bacteria, por ejemplo, a la parte donde pasaba el aire y vieron pues cómo los macrófagos podían atravesar la membrana y atrapar a la bacteria y pues ya fagocitarla y destruirla. Si es posible analizar otras interacciones con otros patógenos, yo pienso que sí es posible, pero más bien serían en los sistemas de órgano on chip. Ok, gracias. Gracias. Tenemos otras preguntas en el chat. Gerardo Rodríguez nos pregunta, ¿se podrían hacer órganos mejores a los naturales? Por el momento yo creo que con que logremos hacerlos como los naturales es ya bastante ganancia. Pues sí, yo creo que podríamos precisamente en algún momento lograr, igual como se menciona en el video que les enseñé, o sea, por ejemplo, una piel que ya no se queme o cosas similares. Sí podría ser, obviamente eso necesitaría todavía más tiempo de desarrollo, pero sí podría ser que lográramos hacer órganos mejores que los órganos naturales. Ok, gracias. Otra pregunta, esta es de Paola. Nos pregunta, ¿por qué no es posible realizar la impresión de algunos órganos y estructuras? Pues por lo que les mencioné de que no podemos generar la vasculatura completa como es en realidad, por la resolución que tienen las impresoras. Entonces, si no podemos ponerle los vasos sanguíneos artificiales necesarios al órgano, pues aunque lo pudiéramos imprimir completo el tamaño, no va a sobrevivir porque no podemos perfundirle todo el medio de cultivo con nutrientes y oxígeno y todo eso que se necesita. Nuria Torres pregunta, ¿en México qué investigaciones se han hecho o se están haciendo sobre este tema? En general en Latinoamérica no hay tanto, pero en mi laboratorio, por ejemplo, sí tenemos compañeros trabajando en músculo sobre todo.
Ya han logrado generar tintas adecuadas para imprimir músculo, pero pues obviamente también todavía falta la parte de la vascularización. Pero han logrado imprimir estructuras tipo fibra igual, y han visto que pues sí hay buena supervivencia celular, sí se alinean las células de acuerdo a la fibra, pero igual nos falta poder generar constructos más grandes por lo mismo de la vasculatura. Melissa pregunta, ¿es muy costoso? Una tecnología costosa porque, pues, o sea, el cultivo celular en segunda dimensión, así en cajitas Petri o botellas de cultivo, también es muy caro por las cosas que se necesitan. Por ejemplo, lo que se necesita el suero bovino fetal, bueno, pues es carísimo el suero. Los medios de cultivo también, las líneas celulares son muy caras. Sí va a ser una tecnología costosa, pero bueno, esperaríamos que se, pues no sé, supongo que hubiera alguna cuestión de fondeo de gobierno o algo así para que se pudiera, pues, cubrirlos. Al final, pues, no es como que la gente quiera comprar un órgano así nada más. O sea, esperaría que no se abriera la posibilidad de eso, sino que realmente se usaran para las personas que requieren un trasplante. Y aquí también cabe señalar que las tecnologías que se generan con base a la biotecnología, conforme va pasando el tiempo, se van abaratando de acuerdo al desarrollo tecnológico, como fue el caso de la secuenciación de genomas, que cuando se secuenció el genoma humano costó miles de millones de dólares y actualmente ya es muy barato secuenciar el genoma de un organismo. Exactamente. También, o sea, obviamente en un principio pues iba a ser muy caro, pero eventualmente tienen que disminuir los costos. Paola pregunta, ¿es posible que se dé un mal funcionamiento de los órganos impresos de forma imprevista? Y de ser así, ¿qué se podría hacer para resolverlo? En el caso de que, o sea, si ya están implantados, pues yo creo que sí podría haber algún imprevisto, como pues sucede con un órgano implantado en la actualidad, ¿no? Que a veces se supone que se hacen todos los estudios y no pasa nada, o sea, se supone que debe de aceptarlo el receptor y todo, y resulta que de todos modos lo rechaza. Entonces, pues sí, como en cualquier otra cosa nueva que no conocemos y no sabemos, pues sí, pues, es una opción que puede ser. Por aquí Enrique nos comenta, muy interesante tu charla, muchas gracias. En tu experiencia, ¿qué haría falta aquí en México para poder estar a la par con los líderes de esta tecnología a nivel mundial? ¿Crees que sea posible en un futuro? Pues, híjole, en la actualidad, pues digo, ya vimos, ¿no? Todo lo que está haciendo el gobierno, nos están quitando fondos, están quitando fideicomisos. Creo que en realidad lo que hace falta es que pues el gobierno realmente crea en la ciencia y quiera apoyarla. Y también hace falta que haya una mejor conexión entre la industria y la academia, porque también pues luego en la academia hacemos acá unas investigaciones bien padres, pero nunca llegan a comercializarse porque pues no hay esa conexión entre academia e industria. Y luego en la industria andan batallando con cosas de procesos y así porque no hay nadie que les diga, ah, mira, aquí está que es mejor. Entonces creo que pues hacen falta las dos cosas, que el gobierno crea más en la ciencia y de verdad quiera apoyar, y que haya mejor conexión entre la industria y la academia. No sé si sea posible en un futuro muy cercano, tal vez no muy cercano, pero yo creo que pues mientras sigamos estando nosotros jóvenes investigadores y pues promovamos o hagamos esta divulgación de la ciencia, yo creo que sí se podría lograr en algún momento. Gracias. Mariana pregunta, ¿sería posible hacer un ojo que sirva como uno normal? Pues yo pienso que sí, también es cuestión de ver los tipos celulares, la estructura interna. No sé si por la cuestión pues de cómo entra la luz y cómo se refleja y todo, ahí tal vez habría que meter alguna parte más en la ingeniería de materiales, más que las células per se, pero pues sí, yo creo que podría ser posible también. Bueno, ya casi terminamos.
Pregunta aquí un invitado. Si no me equivoco, se mandó un estudio de este tema a inicios de año a la Estación Internacional Espacial. ¿Saben si hubo algún avance ahora que regresó la misión tripulada por SpaceX? ¿Sabes algo? En eso te quedo mal porque no sé la verdad de esa misión tripulada. Y por último, tenemos la pregunta de Juan Carlos. ¿Se podría hacer impresiones de parte del cerebro y que funcione como el original? Bueno, ese también es un órgano más complicado porque pues hay muchas interacciones bioquímicas y físicas y fisiológicas ahí. Tal vez fragmentos, sí, pero, o sea, como para, ¿cómo se diría? Para rehabilitar alguna región del cerebro que haya sufrido algún daño por, no sé, cuando la gente tiene epilepsia y que tienen sus convulsiones, o alguna lesión física tal cual que haya hecho que haya una pérdida, probablemente sí se podría reparar alguna sección, pero no todo o sea, todo el órgano sí lo veo más complicado. Mira, por aquí un comentario de Ana Karen. Dice, muchísimas felicidades, Mónica. Tu presentación estuvo muy interesante y el tema es muy prometedor. De todos los materiales usados como matriz extracelular que mencionaste para la impresión de estos órganos, ¿cuál es el que mayor actividad ha tenido en recientes estudios? Okay, de los materiales que mejor han funcionado pues son los que están derivados, por ejemplo, del colágeno, que están basados en gelatina o la gelatina metacrilada, o de otros componentes de la matriz extracelular normal, como también el ácido hialurónico, y combinaciones de estos son los que mejor han funcionado. Para imprimir per se usan mucho alginato, pero a las células no les gusta mucho el alginato, entonces, aunque se usa mucho, no es como el material ideal. Pero sí, en general, los que estén derivados tal cual de la matriz extracelular, o sea, no la matriz extracelular completa, pero materiales derivados de algunas moléculas de la matriz, entonces esos son los que mejor funcionan. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Ah, mira, aquí salió una. Esperamos que salga algo de información próximamente. La tecnología da para que se salven muchas vidas a mediano o largo plazo. Muchas gracias. Un comentario de eso. Y pues aquí ya te están dando comentarios de agradecimiento y felicitaciones por tu trabajo. Entonces, chicos, si ya no hay más preguntas, les compartimos el enlace para que registren su asistencia, así como sus comentarios que le haremos llegar a nuestra ponente y también comentarios que tengan sobre la charla o de próximas charlas que quieran. A ver, aquí una última pregunta, Mónica. ¿Es posible que estos órganos y tejidos impresos puedan devolver a una persona o ser vivo la capacidad de hacer algo? Por ejemplo, ver o escuchar, y en tal caso, ¿podría ser aplicable a las personas que nacen con alguna discapacidad? Pues sí, yo creo que podría ser posible imprimir estructuras así, por ejemplo, para la capacidad de ver, o sea, estructuras que sirvan para regenerar los ojos o las estructuras internas del oído. Para personas que nacen con discapacidad, pues sí, depende de la discapacidad, o sea, del grado, porque pues hay personas que nacen con discapacidad, pero es una discapacidad que es progresiva y pues ya se sabe, ¿no? De que síndrome tal siempre se mueren antes de los 20. Depende del tipo de discapacidad. Si es algo que, o sea, nacieron así, pero así se van a quedar y no va a ser como algo que va a progresar a peor, yo creo que sí se puede aplicar. En el caso contrario, tal vez sería como cuestión de seguir haciéndolo, ¿no? Como la gente que tiene que vivir teniendo cirugías constantemente. O sea, sí sería posible, supongo, pero habría que ver si de verdad va a mejorar significativamente su calidad de vida y si vale la pena que tengan tantas intervenciones. Ok, bueno, entonces agradecemos a la maestra Mónica por esta interesante charla. Hacemos también, extendemos el siguiente agradecimiento y reconocimiento por parte de la Universidad del Valle de México, Campus San Luis Potosí,
a la maestra en Ciencias Mónica Gabriela Sánchez Salazar por su participación como ponente en el taller Bioimpresión de órganos cuando la ficción nos alcanza. Este reconocimiento está firmado por nuestro rector, el maestro Saúl Eduardo González. Y pues muchísimas gracias, Mónica, por habernos compartido esta charla. Muchas gracias por la invitación a ti, Livier, y pues gracias a todos por su asistencia, por su atención. Veo que sí, bueno, por todas las preguntas que hicieron, pues me doy cuenta que sí les llamó mucho la atención esta presentación. Muchas gracias a todos. Gracias. No olviden, jóvenes, que se tienen que registrar en el enlace. Ya se puso nuevamente el link en el chat para que puedan poner su asistencia y comentarios. Por aquí nos comenta Mónica que muchas gracias, el contenido fue excelente, que eres una joven maestra con mucho potencial. Es sin duda impresionante ver lo que la tecnología puede hacer por nosotros. Muchas gracias. Sí, es muy impresionante ver todos los avances tecnológicos que tenemos hoy en día. Pues nuevamente, muchas gracias a todos. Si ya se registraron, pueden salir de la sesión. Y nos vemos en las próximas talleres que estaremos haciendo por parte de la Escuela de Ciencias de la Salud. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Hasta luego. Adiós.